Have you ever heard of La Gran Colombia? That was the name used back when Colombia, Venezuela, Panama, and Ecuador were all one country before they split up. And if we're honest, Venezuela and Colombia steal the spotlight when we think about South American Spanish. The only thing we think about when we hear Ecuador is the equator, or maybe the Galapagos Islands. Oh, let me guess, you didn't know the Galapagos Islands belong to Ecuador. Anyway, today, mi pana Juan Carlos from De Viaje con Guti is going to be teaching us some slang straight from Ecuador. Entonces, let's get to the video. Empecemos con la primera palabra entonces. Ok, mira. O frase. Entonces, te cuento un poquito. Aquí en Ecuador tenemos dos idiomas oficiales. Tenemos el castellano o español y tenemos el quichua, que viene desde el Imperio Inca. Y todavía se conservan ciertas palabras y esto se le llama quichuismos, cuando utilizamos ciertas palabras del quichua en el español. Entonces voy con la primera palabra que también utilizamos en Guayaquil. A ver si la adivinas. ¿Qué significa yapa? Yapa. Sí. ¿Significa sí? No. Yapa. A ver, te pongo un ejemplo. Tú vas Sí. a comprar algo, por ejemplo, encebollado, que es una sopa típica de aquí, de Guayaquil. Sí. Entonces te sirven el encebollado y dices, señora, pero póngale yapa. A ver si entiendes. Dime, repítemelo por favor. Si tú vas y compras comida, por ejemplo, tú vienes y dices, señora, póngale un poquito de yapa, póngale yapa. Yapa. ¿Sal? No, ¿te rindes? Descríbemelo. Primero, descríbemelo. Que va a ser complicado, yo creo porque esa palabra no la utilizan en otras partes. Es, digamos que, ya con este ya lo vas a adivinar, digamos que estoy comprando manzanas y me dicen, son 7 manzanas por $1. Ya, señora, déme la yapa. Y me da una octava manzana. No sé qué. Lo utilizamos como extra, como algo adicional. Si te dicen que son 20 naranjas por $1, ya, déme la yapa y te dan algo extra, algo adicional. Eso es yapa. Ajá, eso es interesante. Sí, no, yo estaba pensando porque era algo completamente diferente. Pero Como yes. Sí, yapa. Entonces, pero no, eso no se usa para decir mucho, simplemente extra. Sí, exacto, algo adicional. Ok, bueno, está duro. Entonces la segunda palabra. También lo utilizamos mucho acá, ñaño. Quizás le hayas escuchado algún momento, ñaño o ñaña. Creo que tiene que ver con la familia, ¿verdad? Como que es una hermana o hermano. Exactamente, Sí. hermano o hermana. Sí, he oído esa palabra un par de veces y no sé si yo sabía qué significaba, pero basado en el contexto, yo creía que era eso. Entonces sí, ñaño, ñaña. Eso me parece a la palabra ñoño o ñoña, que es una persona que básicamente llora por todo. O no tiene que llorar, pero tiene esa actitud. Muchos niños son ñoños y cosas así. Pero no tiene nada que ver, solamente una conexión, pero sí. Y ahora la siguiente, también viene del quichua, es chuchaqui. Ok, sí, utilízala una oración, porfa. Ni idea, no tengo ni idea. Por ejemplo, es que con este ya lo vas a saber. Me duele mucho la cabeza, estoy chuchaqui. Me duele mucho la cabeza, estoy chuchaqui, ¿dices? Ajá, sí. Estoy chuchaqui. Estoy cansado. No. Como la resaca. Eso, exacto. Sí, chuchaqui. Bueno, ok, siguiente palabra o frase entonces. Otra más también de la sierra, del quichua, chuya. 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 Ok, puedes utilizarla en una oración, porfa. Digamos que estoy buscando mis calcetines o medias, entonces solamente no encuentro los dos. Entonces digo, uy, esta media o este calcetín está chuyo. Como viejos. No, cuando digamos que de los dos no encuentras dos, solo encuentras uno. Eso dijiste. Entonces, como que, pues sí, es eso, esa es la descripción, ¿sí? Entonces, ¿eso funciona solamente con la ropa o No. puede funcionar con otra cosa también? De hecho, hay una frase que usan en Quito bastante, que es chuya vida. A ver qué crees que significa en ese contexto, chuya vida. Como que la vida de la soltería. Bueno, es como el equivalente al YOLO, You Only Live Once, acá es chuya vida, como que la vida es una sola. Ok, sí, eso tiene sentido, como la vida es una, como yo lo diría, pero dicen allá chuya vida, ¿sí? Chuya. Exactamente. Eso, ok, ya le llego. Ahora, otra,
cuando tú vas a la sierra, recuerda que son partes muy altas. Por ejemplo, Quito está a 2.800 metros de altura. Sí. Ahí te da soroche. ¿Qué crees que es soroche? Náuseas. Sí, exactamente. Así como se le llama al mal de altura. Cuando te da náuseas, quieres vomitar, estás mareado, te duele la cabeza. Ajá. Sí, eso es lo que pasa en Perú con Machu Picchu, me dijeron. ¿Sabes qué? Hagamos lo siguiente. Hay un par de palabras que se utilizan en Cuenca, que es una ciudad de la sierra, que en ninguna otra parte del país se utilizan. A ver si las adivinas. Ok, dime. A ver, una palabra es gara, G-A-R-A, gara. Gara. ¿Es un objeto? No, Aunque puede utilizarlo en una oración. oración, claro. Por ejemplo, digamos que tú vas a un nuevo, o digamos que tú vas a salir con unos amigos y dices, ok, ¿cuál es el plan? Ah, vamos a hacer karting. Ay, qué gara. Como ustedes dicen bacán, como bacano. Exactamente, exactamente, chévere, bacán. Eso. Ajá. Sino que en Cuenca le dicen así, solo en Cuenca. Sí, eso no parece nada al español. Súper indígena esa palabra. De hecho, cuando yo fui a Cuenca con unos amigos y salimos con las primas de unos amigos, te decían, ay, qué gara, y yo no entendía. Tenían que, se reían y de ahí me tuvieron que explicar. Ajá. Siguiente palabra entonces. Ok, la siguiente palabra es chendo. Vamos con un ejemplo porque también está difícil. Chendo. Digamos que yo te hago una broma y al final digo, ah, no, chendo, chendo. O sea, si tú me haces una broma, pero yo no sé que es una broma, ¿verdad? Sí, exacto. Entonces, es como que sí, yo estaba bromeando. Es una palabra que se usa para decir que estaba bromeando, algo así. Exactamente, exactamente. Ajá. Justamente eso. Tenemos una palabra así, regular, en español. No solamente decimos que es broma, ¿ya? Sí. Claro, decimos, no, no es broma. Pero solamente, como te digo, en Cuenca la utilizan. La siguiente que tengo es la palabra plena. La palabra Plena, por ejemplo, digamos que tú dices, estuvo buena la comida, la plena, estuvo buena. es como la verdad. Exactamente. Sí, eso me gusta. Me recuerda como yo lo digo. Yo digo a la pura. Porque en español dominicano se dice, como montame la pura, eso es como dime la verdad. Entonces, Claro. la plena, sí, la plena, ok. Cuando ¿Hay sientes una que- palabra así en Guayaquil también o simplemente... Esta de aquí lo utilizamos en Guayaquil, por ejemplo, digamos que sientes que alguien te está mintiendo, y tú dices, no, pues ya dime la plena. Ajá, sí. Exactamente. Esa es mi favorita hasta ahora. Esa me encanta. La siguiente es chompa. Chompa, una fiesta. No, Me gusta adivinar aunque no tenga ni idea de qué estoy hablando. Ok, dame un ejemplo, por favor. ok. Por ejemplo, vas a salir y dices, uy, hace frío, voy a ponerme una chompa. Oh, sí, una chaqueta. Sí, exactamente. Sí, he oído eso antes y no sé por qué no me vino a la mente. Pero no sé si oí esa palabra en Ecuador. Puede ser que quizás con nosotros cuando hacíamos los viajes, se me ocurre, porque siempre le decimos así chompa. Ah, puede ser, sí, que la ha oído uno de ustedes, sí. Ok, tiene sentido. Ya, entonces, ¿es una chaqueta delgada o es algo como más como un abrigo? ¿Cómo es? Probablemente como algo delgado, quizás como un hoodie o un jacket bien pequeño, algo así. Podría ser. Sí. Tato, ok. Bueno, la siguiente, porfa. Ok, la siguiente. Vamos con choro. Choro. Tengo ideas, pero sí, dame un ejemplo, porfa, porque no quiero, no quiero adivinar. Eso. Ok. La siguiente. A ver, un ejemplo. Vamos a usar como verbo. Vamos a usarlo como verbo también. No tengo el celular porque me chorearon ayer. Como robar a alguien. Sí. Choro es ladrón, entonces chorear es robar.
Ah, entonces un chorro es un ladrón, pero chorrear es el verbo. Bueno, dame como una palabra más para ver qué tan tigre soy, qué tan duro soy. Hablamos español los dos, pero no nos entendían cuando decíamos esta palabra. Funda. Sí, para mí una funda es como una bolsa, un saco de algo, ¿sí? Exactamente, una funda es una bolsa. Está duro, muy bien. Sí, hay similitudes entre tu español y el español dominicano, porque yo sé que también a veces ustedes dicen que fue, ¿verdad? ¿Qué fue? Claro. Sí, sí, yo digo eso también para como saludar a la gente o si algo pasó. Pero sí, esta palabra me recuerda a mi versión de español. Muy bien, si a ustedes les gustó este video, tenemos otro video que hicimos hace un par de años también, donde Juan Carlos me llevó por la ciudad de Guayaquil, entonces deben pasar por allá y también pueden pasar por su canal de YouTube para ver los videos interesantes de sus viajes. Juan Carlos, ¿quieres hablarle como un poco de tu canal de YouTube? Claro que sí. Bueno, mi nombre es Juan Carlos Gutiérrez. Me conocen en el colegio como Guti, entonces por eso, por mi apellido Gutiérrez. Entonces hice un canal de YouTube que se llama De Viaje con Guti, en el cual estoy recopilando, estoy haciendo videos acerca de todos los videos, de todos los viajes que hice cuando era tripulante y estoy subiéndolos a YouTube de a poco. Hasta ahora tengo contenido de Guayaquil, no sé que lo hayas visto, de fin de año. Si no, los invito para que vean la tradición que tenemos de quemar los monigotes. Tenemos también de Grecia, de Latvia, de Islandia. Entonces tengo ahí algunos videos y voy a seguir subiendo más contenido. Está duro, está duro. Sí, me suena bien, me suena súper chévere. Entonces, o sea, tú viajaste a más lugares que yo, pero sí, yo también quiero ver esos videos porque yo no he ido a alguno de esos lugares. Pero muy bien, gracias por estar aquí con nosotros, Juan Carlos. Así mismo, hasta aquí el video de hoy, mi gente, y nos fuimos.